pasillos estoy muy acostumbrado. Cuando andas bien vestido, peinadito y arreglado. Pereces en domingo y el tiempo es limitado. Yo quiero conocerte y por ahí me han comentado que fuera de esto tienes aficiones, otros pasatiempos, tienes hobbies y pasiones. Si me dejas ser parte estarás acompañado. Quiero aprender un poco de lo que me has contado. Sería todo un honor tenerte de invitado. Ahora la pregunta es, ¿te sientes preparado? Si tu respuesta es sí, te espero emocionado. Te vas a sorprender de lo que tengo aquí planeado. Y si te parece, cambiamos el contexto y nos encontramos sin excusa ni pretexto. Me invitas a ser parte, yo estoy muy interesado. ¿Qué crees que pasaría si yo te veo en otro lado? Ya estamos en otro lado y hoy tenemos un invitado muy especial. Déjenme, les platico un poco sobre él. Él es pastor, capellán, psicólogo, es padre de familia y esposo. Un fuerte aplauso para el pastor Adrián. ¿Qué tal? Muy bien. Pues, pastor, le preguntamos qué quería hacer y nos contestó arreglar el jardín. Sí, mira, tenemos que alinear un poco la barda con la monedita que siempre crece en las hierbas. Vamos al techo de la terraza y el césped. Vamos a cortarlo. ¿Me ayudas? ¿De una vez? Vamos. Comencemos. ¿Qué te parece si te alineo primero las narices? Vamos. Gracias, Carlos, por ayudarme un poco con la máquina. ¿Te divertiste? Sí, la verdad sí, pero ¿sí? Fuera de eso, así en serio, sí hay chance de que me contate otra vez. Gracias. Oye, fíjate que antes de que nosotros existiéramos, existieron las plantas. Dios las hizo primero, ¿no? Y es interesante que la tarea principal que Dios nos dio fue cuidar todo lo que tenemos. A mí me saca de onda que luego en las casas de las personas hay un espacio libre y luego quieren poner cemento, cualquier tipo de piso, ¿no? Creo que cuidar las plantas es parte de lo que Dios espera que nosotros hagamos cada día. Es parte de la vida, ¿no? Probablemente. A ver. Se me va de las plantas es el cuidado de la tierra, debemos señorear en la tierra. Fíjate que no tiene mucho sentido señorear la tierra si no aprendemos cómo señorearnos nosotros mismos. Entonces sí tiene que ver con el autocontrol. Sí, claro. Y hablando precisamente del tema que nos toca hoy, después ya de haber podado las plantas, de haber estado acá un rato, nos toca hablar de un tema bastante importante, a veces poco hablado, a veces hablado a la ligera, muchos escenarios, pero nos toca hablar hoy de cosas que a nadie nos dicen del sexo. ¿Del sexo? Sí, sí es, sí. Sí. Y pues qué bueno que empezamos con todo esto de las plantas, del señorío, de lo que Dios nos manda, pero pues hablando un poco de orígenes y todo, ¿cómo podemos hablar un poco de dónde se origina toda esta parte de la sexualidad? ¿Cómo es que? Fíjate que cuando te decía yo que Dios nos puso para señorear la tierra, para ser señores o administradores con Él de todo lo que Él creó. Está en el capítulo 1 de Génesis, pero en el capítulo 2, en el capítulo 2 de Génesis, que es una repetición de lo que cuenta del relato, es una repetición del relato de la creación, se vuelve a repetir, pero en una forma mucho más detallada, específicamente con la creación del ser humano, que fue lo último que Dios hizo. Y es muy interesante porque ya había terminado Dios de crear todo lo que existe, y lo último que hizo fue al ser humano. En el capítulo 1 incluso dijo, hagamos pues al hombre a nuestra imagen.
a imagen de Dios lo creó. Y agrega diciendo, varón y hembra los creó. Pero cuando llegamos al capítulo 2, en el versículo 7 y 8 hay unas ideas que son muy interesantes, son muy bonitas y a veces las pasamos por alto. Entonces, dice el versículo que te voy a leer así. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Pero hasta allí la cosa está interesante, porque dice, bueno, tomó de la tierra, toma Dios, hace un monito, ¿no? Y le sopla aliento de vida. Pero en el versículo 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. ¿Qué hizo primero? Bueno, ya ha hecho al huerto. Hace Adán, y dice, Jehová plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre. Entonces, ya estaba el huerto cuando Adán fue puesto allí. Fíjate que aquí podemos decir que aquí surge esto que llamamos sexualidad y que a veces lo reducimos en una manera muy ridícula al funcionamiento de los órganos sexuales, en la forma fisiológica como lo entendemos, ¿no? Entonces, creemos que sexualidad es eso. En realidad, el comportamiento, vamos a decirlo así, la reproducción, o lo que tiene que ver con el acto del sexo para la reproducción, es sexualidad, pero es un tema de la sexualidad. Pero la sexualidad es mucho más amplio, y es lo que yo veo en este capítulo 2 de Génesis, cuando dice que forma al hombre, y ya que lo forma y le da la vida, y lo pone en el huerto del Edén. Bueno, ¿por qué es importante? Por lo que sucedió después. Porque después de una serie de acontecimientos que se cuentan en el capítulo 2, dice que Dios mandó un sueño profundo sobre Adán, y Adán quedó dormido, y cuando él estaba profundamente dormido, anestesiadamente dormido, entonces toma el cuerpo de Adán, y del cuerpo de Adán saca una costilla, y de allí surge la mujer. Pero ahora me regreso al texto. ¿Dónde estaba Adán cuando la costilla y todo este rollo? En el huerto. En el huerto. Pero no hacia el principio, cuando dice que después de que hizo al hombre, lo puso en el huerto del Edén. ¿Por qué tiene que ver esto con la sexualidad? Lo que te estoy diciendo tiene que ver con algo interno, en el comportamiento de un hombre y de una mujer, en cómo pensamos, cómo tenemos esta cosmovisión de la vida. Vemos hasta la vida distinta, los hombres y las mujeres, y yo creo que mucho tiene que ver, más que por razones de cultura, de aprendizaje, por razones creacionales. Hay algunas cosas que son de aprendizaje. Por ejemplo, fíjate, muy en la antigüedad, el color rosa era el color con el que se vestía a los niños, ¿sí? No a las niñas. Creo que simbolizaba fuerza. Según lo que me lo contó un maestro en la prepa, el rosa simbolizaba fuerza. Y habrá que preguntar en qué cultura. Exacto. Y el azul creo que simbolizaba sencillez o algo así. O sea, bueno, pero sí me acuerdo. Todavía hay una explicación un poquito más antigua, porque el color rosa era muy difícil de obtener, era muy caro. Cuando se teñían las telas, estamos hablando en la antigüedad, antiguamente, ¿no? Entonces, era tan caro que no era digno, porque acuérdate que el rollo de la igualdad que hemos notado en los últimos años culturalmente entre el hombre y la mujer, es un tema que ha resurgido por los abusos que hubo en el trato entre los hombres y las mujeres en la antigüedad. Entonces, lo que era muy caro no era digno de ser usado por las mujeres, porque era muy caro. Entonces, el color rosa era muy difícil de obtener, era muy caro, era para los hombres. Entonces, allí hay roles de género, ¿no? De género sexual, que son culturales. Es decir, no Dios nos creó con esto. Hay una diferencia entre creación y cultura. Creación es todo lo que Dios hizo. Cultura es todo lo que el hombre hace con la creación de Dios. Entonces, hay muchos asuntos de carácter sexual que son culturales. Cómo el hombre le da un sentido a la creación de Dios. Pero cuando estamos hablando de sexualidad bíblica, del origen de la sexualidad, Carlos,
tenemos que pensar en cómo lo hizo Dios. Y allí es cuando yo veo en esta figura de Adán creado y puesto en el Edén. Me da la idea de que fue creado con una actitud para afrontar la vida en una manera más agreste, más silvestre. Bueno, a lo mejor las mamás van a decir, más salvaje, me choca que mis hijos varones son salvajes, ¿no? Debías aprender a tu hermanita y así se sabe cuidar, dicen las mamás, ¿no? Entonces, precisamente por eso, porque la mujer fue creada en un ambiente muy protegido, en el huerto del Edén. Ya que las cosas tenían forma, por así decirlo. Sí, y además, acuérdate que ni siquiera había necesidad de regar el huerto. No había una necesidad ya que rociaba y tenía todo el ambiente bien bonito durante el día. Entonces, todo era como que en un ambiente muy controlado. Tenían hambre, ¿qué tenían que hacer? Pues agarrar del arbolito. Está todo seguro. Pero cuando salieron se encontraron con un ambiente agreste, muy difícil, ¿no? Ahora con el sudor de tu frente tienes que comer, le dice Dios a Adán. Y eso implica que hay que tener todo un sentido de aventura para buscar el alimento, ¿no? A veces pienso que, mira, cuando un hombre llega y le dice a su esposa, oye, ¿qué crees? Me corrieron del trabajo, ¿no? O el negocio está tan mal que lo vamos a tener que cerrar. Mira, las mujeres se les paran los pelos y pegan un grito en el techo. Si no es que hasta corren al hombre, ¿no? Si no hay dinero, no estás en la casa. A ver qué haces, ¿no? Se vienen los problemas económicos. Pero fíjate que el hombre no ve el drama tan grande cuando no hay dinero. ¿Por qué? Pues si no hay dinero, bueno, pues salimos a conseguirlo, ¿no? O sea, yo no hago una cosa, pues estará la cosa muy difícil, pero pues tengo dos manos, algo haré. Para las mujeres esa cosa es como estar fuera o dentro del Edén. Me quitas la seguridad y hay algo que mi conducta me hace responder, ¿no? A las mujeres les hace responder con inseguridad. Mientras que los hombres pueden ver en esto una oportunidad de una aventura, algo padre, un reto, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con el origen, más que con la cultura. Ahora hay muchos asuntos culturales que se han mezclado y que han resultado incluso en abuso, ¿no? Entre un hombre y una mujer. Pero bueno, yo creo que aquí hay una diferencia, te digo, creacional de origen bien clara. No somos iguales los hombres. Yo sé que los feministas nos pueden venir encima cuando nos oyen hablar así, pero creacionalmente somos diferentes. Y eso implica que también hay algo en nuestro ADN que está hecho para ambientes distintos, ¿no? Y hemos tenido que aprender a bregar con esto a partir de la experiencia del hombre y la mujer con el pecado, con la desobediencia. Aquí es otro tema. Sí. También la sexualidad. Al final es interesante, ¿no? Porque esta parte que nos comenta de el origen, de cómo Dios hace las cosas y es la creación, y luego cómo los hombres, el ser humano cambia todo esto de manera cultural, y usualmente eso está relacionado con el pecado. Entonces, está bañado de pecado. Ya al final vemos que ya no hay distinción. Dios al final en su creación vemos que distingue una cosa de la otra, por lo mismo que dice, ¿no? Que hay esa distinción, esa diferencia. Luego nosotros decimos, no, todos somos iguales, se rompe lo que Dios intentó, o bueno, lo que creó de manera original, ¿no? Sí, es cierto. Entonces fíjate que el asunto de la sexualidad es un asunto de vivencia todos los días, a todas horas, estés con quien estés. Es decir, si yo en lugar de ser hombre, si fuera una mujer, entrevistando con una dama, a la hora de saludarnos, pues probablemente nos hubiéramos dado un beso, ¿no? Somos hombre y mujer. Las mujeres en nuestra cultura se besan, en otras culturas entre varones se besan, nosotros no. Si alguien me besa en mi cultura pues me siento un poco incómodo, ¿no? Esas son cosas de la cultura que son aprendidas, ¿no? Entonces nos comportamos sexualmente aún sin querer tener un comportamiento sexual. Sí. Vaya, sin querer coquetear, vamos a decirlo desde ese otro punto de vista, sin querer ligar, sin querer tener una relación de atracción. Simplemente nos tratamos. Es como una parte de lo que somos también. Sí. Entonces somos hombre y mujer, pues nos damos un beso, somos varones y nos saludamos así, ¿no? Pero saludar así a una mujer en esta época es un poco incómodo, y lo hacemos. Sí, pues pero es raro, ¿no? Por la pandemia.
por la Ya no. pandemia, es la culpa de la pandemia, es la culpa de la pandemia. Que también la pandemia tiene Reformas culturales a través reformas culturales provocadas por el pecado, las enfermedades, las pandemias, ¿no? Entonces sí, así es la cosa. Ahora, bueno, como nuestra sexualidad es algo que usamos todo el tiempo, no nada más cuando estamos en una relación de interés de pareja, la usamos todo el tiempo. Nuestro saludo, es lo que te estoy diciendo, es una forma, ¿no? La manera de vestirnos, la manera de caminar, que yo creo que también es un poco cultural, pero hay algo allá también de aprendizaje, bueno, de una combinación entre el aprendizaje cultural y lo que Dios creó. Pero bueno, se echó a perder con el pecado. Sí, y nos hemos vuelto muy egoístas. Entonces creemos que la sexualidad es como cualquier cosa de consumo, es para mí, es para mi placer, para que yo me sienta bien. Es como irme a comprar una playera y que me siente, ¿no? Una camisa y que me quede, unos zapatos, unos tenis y que me sienten cómodos, y los compramos. Y a veces tenemos esa misma actitud con la sexualidad. Creemos que la sexualidad es algo para mi consumo y para que yo me sienta bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, la masturbación tiene que ver con eso, ¿no? Me ocupo de mí mismo para mi satisfacción, y solamente que haya una conducta colectiva más desordenada y atrevida, pues invitaríamos a otros al acto de mi masturbación, claro. Pero eso o sea, es un poco escandaloso, sí. Sucede, ¿eh? Y pues ya de lo que hemos platicado es interesante y es necesario, yo creo, dejar en claro que a veces solo se deja la sexualidad en un plano físico, ¿no? A veces solo se deja en ese plano, ¿no? Entonces es muy importante, y por ahí uno de los maestros con los que he tenido oportunidad, del pastor Correa, me acuerdo que nos comentaba, la sexualidad es una expresión espiritual también, ¿no? O sea, es una expresión espiritual. Es una expresión espiritual, y a veces como que siento que eso se deja fuera de la conversación, fuera de lo que es realmente, y es dar la mitad de la verdad, ¿no? Decir, y claro que es una expresión espiritual, en virtud de que nos creó Dios a su imagen, claro. Y es espíritu. Entonces hay algo de Dios en nuestro comportamiento también sexual, y hemos olvidado esa parte, ¿no? Sí. Entonces fíjate que hasta cuando oramos, ese es un buen reto que podríamos hacer, como varón, como mujer, en el caso de las damas. ¿Cómo en mi oración puedo expresarle a Dios, puedo expresarme sexualmente a Dios? Son ejercicios que valdría la pena hacer, ¿no? Sí, y sobre todo que nunca, bueno, no decir nunca, pero es complejo a veces preguntarle a alguien y pensar que se hace comúnmente, ¿no? A veces es algo que no se piensa, que se deja fuera. Usualmente esta parte de la sexualidad y Dios no se toca, ¿no? Es como, a veces se piensa que son temas separados. Sí, tiene razón. Hemos hecho un dualismo y creemos que las cosas espirituales, ciertas conductas, ¿no? Las buenas obras, el tratar bien a los necesitados, ser bondadoso, estas cosas son espirituales. Pero hay otras cosas como comer, como dormir, o como las relaciones sexuales, y eso es así como que de la carne. Hemos hecho una separación. Claro. Se nos ha olvidado que la palabra del Señor dice todo lo que hagan, así coman o beban, ¿no? Y en el contexto no sería nada escandaloso decir, incluso cuando se expresen sexualmente, cuando tengan una relación sexual, hablando ya de la relación misma, háganlo para la gloria de Dios, ¿no? Pero tiene que ver con lo que te decía yo, la contradicción con la idea del consumo de la sexualidad. Entonces, pues ¿cómo lo voy a hacer para Dios? Hasta nos suena raro. Sí. Eso es una perversión. No, lo voy a hacer para mí. Entonces otra vez estamos pensando muy egoístamente, sí, ¿no? Y a veces es bueno compararlo con otras cosas, ¿no? Dios dice que todo lo que hagamos, ¿no? Todo lo que hagamos es para Él, incluyendo esa parte, ¿no? Incluyendo la relación sexual. Así es, claro. Y a veces es complicado pensarlo por lo mismo, por estereotipos, por cosas que nosotros tomamos de la cultura que hemos creado y del pecado mismo, y se nos va. O sea, hablamos de relación sexual y como que Dios ya no entra aquí, ¿no? Sí, es verdad, pero sí hay un lugar para Dios en la sexualidad. Y bueno, otra pregunta aquí muy importante, muy interesante, y pues que sobre todo a veces en una edad como la nuestra de los jóvenes hay que tener muy presente, pues digo, ¿cómo podemos
bueno, tomando en cuenta que Dios tiene que estar ahí, tiene que estar presente y es parte porque Él la creó, cómo vivir una sexualidad santa, una sexualidad de acuerdo a lo que Dios diseñó, de acuerdo a lo que dice su palabra y no de acuerdo a las mentiras que nos muestran allá afuera y que muchas veces es de que ya venimos con ellas, ¿no? Fíjate que yo creo que tenemos siempre que pensar que la sexualidad no es algo solo para mí, no es para mi satisfacción, vamos a decirlo de esa manera. La sexualidad no es para mi satisfacción. Entonces, para la satisfacción, ¿qué estábamos diciendo? Es para la satisfacción de Dios, es para el agrado de Dios, pero Dios nos ha dado una capacidad de vivir en comunidad. Entonces, tenemos que aprender a comportarnos sexualmente en la comunidad de manera adecuada. Y yo creo que eso tiene que ver desde cómo nos saludamos, ¿verdad?, hasta cómo tratamos a los otros en ese plano en el que de manera intencional estamos involucrando el comportamiento propiamente sexual, ¿no? El coqueteo. Y yo creo que en ese sentido sí tendríamos que ser como muy, muy claros en pensar, bueno, si Dios hizo un hombre y una mujer para reflejar su carácter en la humanidad, creo que por ahí hay un tema todo muy, muy largo hablando de la homosexualidad versus, en contraste con la heterosexualidad. Bueno, ahí hay una manera en que tendríamos que pensar, ¿no? La cultura nos anima a cada día ver con mayor normalidad que haya comportamiento íntimo sexual entre personas del mismo sexo. Y está bien para los que piensan esto no es una cosa que queremos discutir, pero sí es importante que si queremos vivir una vida que le agrade a Dios, tenemos que pensar en cómo Dios nos diseñó, cómo Dios nos creó. Y aquí tendríamos que pensar, bueno, si soy varón, tengo que aprender a comportarme varonilmente. ¿No? Y si el Señor quiere que yo tenga una relación íntima con alguien, tengo que pensarlo de acuerdo con el diseño de Dios. Entonces pensar que el diseño de Dios implica que la relación entre un hombre y una mujer sexualmente sea la que convenga, ¿no? Sobre todo en el tiempo, ¿no?, que Dios tiene puesto. O sea, al final es llevarlo de acuerdo a su palabra. Eso es lo que... Bueno, mencionabas además el tiempo porque se me ocurrió, no sé en qué estabas pensando, pero a veces nos queremos adelantar, Carlos, ¿no? Ahora, las generaciones antiguas, nuestros bisabuelos y tatarabuelos eran muy jóvenes cuando empezaban a tener relaciones sexuales y empezaban a tener vida de familia y vida de producción, de trabajo. Entonces los varones a los 14 años ya estaban metidos en el trabajo, ¿no? Sí. Ahorita tú ves a un chavito y le preguntas, ¿te quieres venir a trabajar? ¿Trabajar? ¿Es eso? Piensan que trabajar es agarrar un pañito y pasárselo por el carro al papá, y eso es el gran trabajo del día. Y 100 pesos de gastada. Y 100 pesos además de gastada, y si no me pongo molesto si no me da mi mamá y mi papá mi gastada. Entonces, comenzaban, hoy en día, la obligatoriedad que tenemos de prepararnos más para la vida ha prolongado más nuestro tiempo de estar en casa, de ser improductivos, en ese sentido muy inmaduros, pero al mismo tiempo queremos tener comportamiento sexual. Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer un equilibrio. Una cosa va con la otra, ¿no? Cuando seas capaz de dejar padre y madre, eso implica económicamente también tener una independencia económica, entonces únete a tu mujer y sé una sola carne, tengan relaciones sexuales, cásense, ¿no? Sí. Son las tres cosas, ¿no?, que enseña la palabra de Dios en Génesis capítulo 1 sobre el fundamento de una familia, 1 y 2, ¿no? Pero bueno, el asunto aquí sería aprender a esperar el momento, porque luego decimos, bueno, pues es que mira, no tenemos interés en tener hijos, entonces, pero podemos explorar nuestros cuerpos, ¿no? Es más, mira, podemos hasta compartir nuestra desnudez siempre y cuando no haya coito. Sí, ¿no? Entonces, bueno, la palabra del Señor habla muy claramente de los límites en ese sentido y no traspasarlos. Y tiene que ver con aprender a esperar los tiempos de Dios. Cuando ya estemos en la edad no solamente en la edad adulta, sino en la edad de poderme hacer responsable de una familia, de una relación sexual, pues entonces adelante, ¿no? Y comenzar con ello. Y mientras que no, mira, hoy día como tenemos, pues eso es muy común que el novio, la novia se reúnen y nos vemos en tu casa, y ahorita con la pandemia más, entonces, pues ¿dónde nos vamos a ver para que no estén fregando allá los hermanitos o no estemos molestando a los otros que están trabajando con su clase en línea? Pues vamos a nuestro cuarto.
y se meten al cuarto y ¿qué hacen en el cuarto con la puerta cerrada? Entonces, la verdad es que con una puerta cerrada y en un cuarto hay muchas tentaciones de hacer muchas cosas. Otra cosa que me parece que también es una gran tentación, pues son los dispositivos electrónicos. Claro. Mientras haya una cámara con audio, en la que yo incluso puedo en vivo enviarte una fotografía o enviarte un video, hasta podemos tener ahora sexo cibernético. Sí. Entonces, ¿qué te parece si tú allá de tu lado, yo allá de mi lado, nos desnudamos y nos damos autoplacer? Y vamos compartiendo la experiencia y vamos platicándolo, ¿no? Todas estas cosas que se ven muy normales y que son lo que está sucediendo todos los días en muchos hogares, tenemos que otra vez revisarlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué quiere el Señor? El Señor dice que la desnudez es para nuestra pareja y es para compartirla con nuestra pareja en el tiempo adecuado, que era lo que tú decías, ¿no? Entonces, son de esos detalles de los que creo que debemos otra vez volver a detenernos y preguntar, ¿estoy viviendo una vida que le agrada al Señor? ¿Qué cambios debería yo hacer para agradar más al Señor en cuanto a mi sexualidad? Yo diría, pues, si eres varón, apréndete a relacionar bien con tus amigos varones como varón. Si eres una dama, pues una chica, apréndete a relacionar con las chicas como chica, en un ambiente que le agrade a Dios. Y si vas a estar con alguien que no es de tu sexo, pues lo mismo, cuida la relación de tal manera que aun cuando sea tu novio, tu novia, no traspases los límites que puedan ensuciar. Y sobre todo la palabra esa, pues, importante a veces en esos escenarios y que debemos prestarle atención, la tentación, ¿no? No abrir tentación, no abrir tentaciones, ¿no? Huir de la tentación. Huir de la tentación. Fíjate que a veces huir es de valientes. Si yo veo que tú huyes porque sale cualquiera de esos perritos que son muy nobles que hay en esta casa, y sales corriendo, yo voy a creer que tienes un problema de valentía. Pero si sale un león y corres, yo voy a decir que bueno que corrió, es valiente, es inteligente. Y a veces tenemos que hacer lo mismo con la sexualidad. Tenemos que aprender a huir inteligente y valientemente de ciertos escenarios. Y el valiente no es el que se queda a explorar a ver qué pasa, ¿no? Para tener que platicar con mis amigos, sino el que sabe cuidar el tesoro que Dios nos ha dado, para que cuando Dios nos pida cuentas le podamos entregar cuentas bien, ¿sí? ¿no? Entonces, y sobre todo, después de haber platicado todo esto, es importante y clave tener en cuenta el origen, ¿no? Tener en cuenta que el diseño original que Dios nos da de las cosas son conforme a Él y así se supone que las deberíamos aplicar en nuestra vida, ¿no? Entonces, yo creo que después de haber platicado todo esto, tener en claro ese origen y buscar aplicarlo en nuestra vida y no separar la sexualidad de Dios me parece un buen resumen. Lo clave. Pero, pastor, algo que nos quiera decir a todos los que nos están viendo, algo que nos quiera comentar después de todo esto, alguna frase. Fíjate que yo diría, la sexualidad no es para la soledad. Ok, perfecto. Nos quedamos con esa frase. Ok, perfecto. Bueno, amigos, el pastor Adrián Rodríguez. Muchas gracias. Sí. Bueno, y ustedes ya lo saben, nos vemos cuando nos encontremos en otro lado. Muchas gracias por habernos acompañado en un video más de G413 en otro lado. No olvides checar todas nuestras redes sociales y también el contenido que tenemos para ti a lo largo de la semana. Living Room en todas tus plataformas de audio preferidas y también en YouTube. Y por supuesto en otro lado en YouTube y en Facebook. En verdad, muchas gracias y nos vemos la próxima.